Hola, iniciamos hoy una exploración de un rincón especialmente oscuro y denso del panorama musical, el Depressive Suicidal Black Metal, o DSBM, para abreviar. Un nombre potente, desde luego. Sí, ya el nombre nos da una pista muy clara de los territorios que vamos a pisar. Depresión, tendencias suicidas, autolesión, muerte, vaya, temas muy específicos que definen este subgénero dentro de la música extrema. Muy extremos, sí. Para entender de dónde viene, pensemos un poco en su origen. El black metal, un estilo ya conocido por su sonido crudo, ¿no? Con esas voces agudas, casi como alaridos de angustia más que canto tradicional. Ajá. Y guitarras muy distorsionadas que crean una atmósfera densa, casi una pared de sonido. Las temáticas habituales del black metal ya eran oscuras. Satanismo, anticristianismo, paganismo, misantropía. Claro, la base ya era bastante oscura. Pues eso, el DSBM hereda parte de ese sonido, pero se concentra de forma casi obsesiva en la experiencia interna del sufrimiento. Totalmente. El propósito de esta conversación es intentar comprender mejor este estilo tan particular, su sonido, su estética visual tan impactante, el contenido de sus letras y, sobre todo, cómo es vivido y qué significa para quienes lo crean y para quienes lo escuchan. Ok, vamos a desgranar esto. Exactamente. El DSBM actúa como un zoom, digamos, un zoom muy potente sobre ciertos aspectos del black metal, mientras que el black metal abarca un espectro más amplio de negatividad y oscuridad. Sí, El DSBM se enfoca casi de manera exclusiva en la vivencia subjetiva de la depresión profunda, las ideas de suicidio, la práctica de la autolesión y la fascinación o contemplación de la muerte. Se siente a menudo como una música hecha desde esas experiencias y en muchos casos para personas que las comparten o las han compartido. el nombre es brutalmente honesto, la verdad, no se anda con rodeos. Pero es una etiqueta bien recibida por todos los implicados en la escena. ¿La aceptan los músicos? Esa es una cuestión interesante. Pues mira, la verdad es que muchos músicos cuyo sonido encajaría perfectamente en esta descripción rechazan explícitamente el término DSBM. Ah, sí. Sí, lo ven como una simplificación o una etiqueta impuesta desde fuera, ¿sabes? Parece que la categoría ha surgido más bien de forma orgánica entre los fans. Entiendo. Esperación. Hay una definición académica que lo describe de forma muy elocuente, creo yo. Una subcultura de inestabilidad emocional. Vaya. Y dice que es aplicable tanto a músicos como a oyentes. Y creo que eso capta bien esa conexión tan particular, basada en la vulnerabilidad compartida. Eso que mencionas sobre la diversidad de la depresión y cómo no siempre implica autolesión es clave, me parece. Me hace pensar en lo reduccionista que puede ser la etiqueta de SBM si no se tienen en cuenta esos matices. Claro. Dentro de esos temas tan duros que comentas, ¿dirías que todos tienen el mismo peso? O sea, ¿el suicidio es tan central como la autolesión, por ejemplo? ¿Cómo se relacionan? A ver, hay distinciones importantes. Sí, el tema del suicidio sí parece ser un pilar fundamental, casi omnipresente en la atmósfera y a menudo en las letras del DSBM. Podríamos decir que es esencial para la identidad del género. Ya. Sin embargo, la autolesión, aunque es muy visible, sobre todo en la estética visual de muchas bandas, y es un tema recurrente en las letras, bueno, no es universal ni imprescindible. Ah, vale. Existen muchas canciones y bandas consideradas DSBM que no hacen referencia directa a ella. Y esto tiene lógica si pensamos que la raíz del género es la experiencia de la depresión, y esta se manifiesta de maneras muy distintas. Claro. No todo el mundo que sufre depresión se autolesiona. Exacto. No todas las personas que sufren depresión severa se autolesionan. La música, en su variedad, refleja eso. Ahora bien, es innegable que una porción significativa de la audiencia sí se enfrenta a la autolesión y encuentra en el DSBM una música que aborda directamente ese tema, buscando quizás validación, comprensión o simplemente una expresión artística de ese dolor. Es llamativo, sí. La autolesión sigue siendo un tema muy oculto, ¿verdad? Rodeado de silencio y estigma en la sociedad. Muchísimo. Que el DSBM lo trate de forma tan explícita, a veces hasta gráfica, ofrece una perspectiva muy poco común sobre una realidad interna muy privada y a menudo incomprendida. Totalmente. Hablemos un poco del sonido. ¿Cómo se traduce musicalmente esa atmósfera tan densa? Decíamos que parte del black metal. Sí, la base está ahí. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque sí, mantiene elementos como esas voces agudas y la guitarra muy distorsionada,
pero las transforma, las lleva a otro sitio. Las canciones tienden a ser largas, a veces muy largas, Sí, a menudo. con estructuras repetitivas, casi hipnóticas, que pueden generar una sensación de monotonía deliberada. Parece una búsqueda consciente de reflejar ese sentimiento opresivo, pesado, como de tiempo estancado, que a menudo acompaña a la depresión. Totalmente. Es una atmósfera muy buscada. Y hay que insistir en el matiz de las voces. A diferencia de otros subgéneros extremos donde se busca sonar inhumano, monstruoso o demoníaco, en el DCBM las voces a menudo suenan desgarradoramente humanas. Transmiten un sufrimiento emocional muy crudo, casi preverbal. No buscan tanto el impacto del terror como la expresión de una angustia profunda. Entiendo. Hay un caso que realmente, que cementó este estilo vocal convirtiéndose en emblemático. Es el del vocalista Natram en el álbum Death Pierce Me de la banda sueca Silencer. Ah, sí, he oído hablar de él. Sus chillidos y lamentos son tan extremos y perturbadores que durante mucho tiempo circuló el rumor, probablemente infundado, Ya. de que se autolesionaba durante la propia grabación para conseguir ese efecto. Sea verdad o leyenda, contribuyó enormemente a crear un aura de autenticidad radical y misterio alrededor de la banda y del propio sonido de SBM naciente. Y esa crudeza, esa voluntad de mostrar el sufrimiento sin filtros, se traslada de forma muy directa a la estética visual, ¿no? Las portadas de los discos son en muchos casos tan impactantes como la música. Desde luego. Sí, es frecuente encontrar imágenes muy explícitas de cortes, cicatrices, heridas autoinfligidas o incluso representaciones de suicidios. A menudo se cita como un punto de inflexión la portada de un álbum no oficial, un bootleg, de Mayhem, titulado The Dawn of the Black Hearts. El famoso bootleg, sí. Mayhem, para quien no los conozca, es una de las bandas noruegas más notorias e influyentes de la escena original del black metal, rodeada siempre de controversia. Esa portada en concreto usaba la fotografía real del cadáver de su vocalista, Death, después de suicidarse. Tremendo. Y Death, además, era conocido por practicar cortes en sí mismo durante las actuaciones en directo. Esa portada de Mayhem es un hito muy oscuro y complejo, la verdad, más allá del shock inmediato y la polémica que generó, que fue inmensa. Claro. Se puede interpretar dentro del contexto del black metal noruego de principios de los 90. Había un fuerte rechazo a lo que percibían como la comercialización y pérdida de autenticidad del metal, especialmente del death metal, que veían como más suave, digamos. Utilizar una imagen tan brutalmente real, tan antiestética y transgresora, pudo ser una declaración radical, un rechazo frontal a las normas sociales, a la mercantilización de la música y una reafirmación de la amoralidad, la crudeza y la seriedad mortal que ellos buscaban en el black metal, una forma extrema de decir, esto va en serio, esto no es entretenimiento. Y parece que esa estética de lo gráfico, esa disposición a mostrar lo incómodo, encontró eco y se extendió dentro de lo que luego se conocería como DSBM. Mencionas, por ejemplo, el proyecto australiano Avicii Hate y su álbum Suicidal Emotions de principios de los 2000. Sí, es un buen ejemplo temprano. Se considera uno de los primeros en combinar ya de forma clara ese sonido más lento y monótono con imágenes explícitas de autolesión en la portada, en este caso un torso masculino lleno de cicatrices. Exacto. Y desde ahí la lista se hace larga. Shiny con Livets Enholplatz, Trist con Zerkatlen y Melancholie, Life Spain con Bloody Melancholy. Vemos cómo el uso de fotografías, a menudo en blanco y negro para acentuar la crudeza, de brazos, piernas o torsos, marcados por cortes, se convierte casi en una seña de identidad visual, un tropo recurrente del género. Lo que nos lleva inevitablemente a cuestionarnos algo. Aquí surge una tensión interesante. Sí. Si tantas portadas recurren a una imaginería tan similar, ¿no se corre el riesgo de que pierda su impacto original? ¿Puede producirse una cierta habituación o incluso una trivialización de la imagen? Es una buena pregunta. Hay un paralelismo revelador con la historia de Maniac, otro de los vocalistas que pasó por Mayhem. Él también solía cortarse en el escenario, pero cuenta que dejó de hacerlo precisamente cuando sintió que el acto había perdido su carácter transgresor y se había convertido en algo que parte del público esperaba, casi como un número de espectáculo. Vaya. Su reflexión fue algo así como, cuando nos dimos cuenta de que cortarse se había convertido en un fenómeno que la gente venía a ver, dejé de hacerlo. La autenticidad percibida del acto se evaporaba al transformarse en una expectativa. Es interesante cómo la percepción pública puede vaciar de significado un acto transgresor, como le pasó a Maniac.
Sin embargo, no toda representación o uso del cuerpo y el dolor en este contexto busca el mismo efecto o tiene el mismo origen, ¿no? Hay casos donde se enmarca en una práctica artística muy personal, Claro. como vemos con el artista francés Maxime Tacardy, que utiliza su propia sangre para pintar y ha creado portadas para bandas relevantes del DSBM como Shining o Psychonaut 4. Lo fascinante aquí es, bueno, el enfoque de Tacardy, tal y como él mismo lo articula, es muy particular. Describe su proceso de forma muy detallada. Se realiza cortes, normalmente en la muñeca, con cuchillas u objetos afilados, y aplica el pincel directamente sobre la herida para recoger la sangre. Madre mía. Habla de esa herida como una especie de puerta abierta a su subconsciente. Para él, el dolor físico no es un mero efecto secundario, sino una parte integral del proceso creativo que dota de sentido a la obra. O sea, ¿el dolor es parte del arte? Para él sí. No lo plantea como una llamada de auxilio ni busca promover la autolesión patológica, sino que lo utiliza como una herramienta de expresión tangible, una forma de explorar la relación entre el cuerpo mortal y el mundo exterior. Incluso describe cómo la sangre, al oxidarse, cambia de color y da vida a la pintura, y cómo usa barnices especiales para preservar esa cualidad orgánica. ¡Qué curioso! Él distingue muy claramente su práctica artística de la autolesión como síntoma de un trastorno mental. Es un acto cargado de un significado muy profundo y personal para él. Así que fíjate, para algunos incluso los elementos más viscerales no son solo valor de shock, Claro. sino una parte profundamente integrada, casi ritualística, de la creación misma, redefiniendo el vínculo entre dolor y arte. Esto en cierto modo conecta con la perspectiva muy personal que Kim Carlson tiene sobre su propia relación con los cortes. Justo mencionas a Kim Carlson, conocido por su trabajo en bandas como Life Lover o Hipotermia. Él es otro de los músicos, junto a Niklas Warford, de Shining, que ha llegado a practicar la autolesión en el escenario en contadas ocasiones. Pero su visión sobre esto es muy específica y compleja, ¿verdad? Sí, y es especialmente valiosa porque ha hablado sobre ello con mucha franqueza y detalle, lo cual no es tan común. En vídeos y declaraciones públicas, Kim Carlson rechaza de plano la idea de usar la autolesión como un espectáculo o una forma de entretenimiento. Ajá. Ha dicho explícitamente: rechazo completamente el estereotipo de un músico de metal cortándose solo por hacerlo. Nunca lo he hecho activamente como una especie de entretenimiento. Insiste en que las veces que ha ocurrido algo así sobre o cerca de un escenario, a lo largo de cientos de conciertos, se pueden contar con los dedos de una mano. O sea que no era lo habitual. Para nada. Él explica que su relación con los cortes viene de la adolescencia y que para él estuvo inicialmente conectada a procesos de creación o aprendizaje, funcionando casi como un método personal de meditación o concentración. Curioso enfoque. Admite haber caído en lo que él mismo llama el mal hábito, de usarlo como una forma de autodisciplina, pero recalca que ahora intenta activamente evitarlo. Advierte del peligro de quedarse atrapado en ese tipo de comportamientos y anima a buscar estrategias de afrontamiento más constructivas. Hablar con gente de confianza, pasar tiempo en la naturaleza, centrarse en proyectos creativos. Da consejos prácticos entonces. Sí, totalmente. Incluso añade una reflexión interesante sobre las cicatrices. Aunque no sean positivas en sí mismas, con el tiempo pueden llegar a asociarse mentalmente con logros o momentos superados, lo que puede ayudar a aceptarlas e integrarlas. Si conectamos esto con el panorama general, bueno, su perspectiva añade una capa de complejidad enorme a la imagen simplista del músico de DSBM que se autolesiona porque sí. Esta visión de Carlson es realmente reveladora, sí. Muestra una introspección y una distancia crítica con sus propios actos pasados que choca un poco con la imagen más extrema que a veces proyecta el género. Sugiere que a pesar de la oscuridad de la temática y la estética, la relación entre el DSBM y su comunidad podría ser mucho menos directa o necesariamente dañina de lo que se podría pensar desde fuera. O al menos es muchísimo más compleja. Mucho más, sin duda. Y eso nos lleva directamente a cómo se recibe este género. No podemos olvidar el contexto general. La música metal, en su conjunto, ha sido históricamente objeto de pánicos morales, ¿no? Sí, constantemente. Acusada por medios y ciertos sectores de la opinión pública de incitar a la violencia, al satanismo o al suicidio, a pesar de que los estudios serios nunca han encontrado una relación causal directa. Exacto. Ese es el telón de fondo. Y dentro de la propia comunidad de oyentes de DSBM, las opiniones sobre el impacto y el significado del género son variadas.
Si uno se asoma a foros de discusión online dedicados a este estilo, bueno, encuentra un debate interesante. ¿Qué se dice por ahí? Pues mira, hay una parte de los fans que reconocen que el contenido puede ser potencialmente desencadenante, lo que se conoce como triggering, para personas que estén en un momento especialmente vulnerable. Argumentan que la exposición constante a estas imágenes y letras podría en algunos casos desensibilizar o incluso llegar a romantizar o glorificar la autolesión o el suicidio. Entiendo esa preocupación. Pero esta parece ser una visión minoritaria dentro de la propia comunidad. La respuesta más habitual por parte de otros fans y oyentes es argumentar que la causa raíz de la autolesión o de los problemas de salud mental no está en una portada de disco o en una canción, Claro. sino en factores sociales, personales o en la propia enfermedad mental. Consideran que estos temas tan explícitos y duros son parte consustancial e irrenunciable del DSBM y del metal extremo en general. Quienes se acercan a esta música argumentan, lo hacen voluntariamente, sabiendo el tipo de contenido gráfico y emocional que van a encontrar. Saben a lo que van, digamos. Exacto. Añaden que el propósito del DSBM no es dar lecciones de moral, ni ofrecer soluciones fáciles, sino explorar sin concesiones la miseria, el dolor y la oscuridad de ciertas facetas de la experiencia humana. Desde esta perspectiva, la autolesión es un tema más dentro de ese espectro, no esencialmente distinto del abuso de drogas, la violencia extrema o la misantropía, que se abordan en otros estilos. Y aquí viene la paradoja, ¿no? A pesar de, o quizás precisamente gracias a, toda esa negrura, muchísimos oyentes encuentran un profundo consuelo en el DSBM. Sí, es algo muy llamativo. Describen una sensación de no estar solos en su sufrimiento, de encontrar a otros que parecen entender o expresar sentimientos similares. La identificación con las letras, con la atmósfera opresiva, con la imaginería desoladora, es a menudo el principal gancho que les atrajo al género. Hay una frase muy significativa de una canción de Life Lover, Wisdom Sword, que se cita a menudo y dice algo como: «Es un alivio saber que otros también están sufriendo». Esa frase es muy representativa, sí. Esto apunta claramente a una posible función catártica o incluso terapéutica para una parte importante de su audiencia. Sí, aunque incluso en este punto encontramos visiones contrapuestas entre los propios creadores. Hay músicos, como el ya mencionado Nicholas Quarford de Shining, que rechazan abiertamente cualquier interpretación terapéutica de su música. Ah, sí, él es bastante directo. Sí, Quarford ha llegado a declarar que su intención es hacer daño, provocar malestar. En el otro extremo, muchos otros artistas del género sí se desmarcan de la idea de estar celebrando o promoviendo la enfermedad mental, el suicidio o la autolesión. O sea que no todos buscan lo mismo. Para nada. Reconocen abiertamente padecer ellos mismos depresión, tener tendencias suicidas o luchar contra comportamientos autodestructivos. Para estos músicos, las letras surgen directamente de su experiencia personal más íntima, y el acto de componer y expresar esos sentimientos se convierte en una forma de procesarlos, de convivir con la idea de la muerte o de canalizar su propio dolor. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos viajado por el DSBM como un subgénero del black metal con una fijación temática muy intensa en la depresión, el suicidio, la autolesión y la muerte. Un viaje intenso. Sí. Hemos explorado su sonido característico, a menudo lento, repetitivo, opresivo, con esas voces que transmiten un sufrimiento humano muy visceral. Hemos analizado su estética visual, frecuentemente gráfica y controvertida, donde el uso de imágenes de autolesión pasó de ser un shock a casi un cliché. Ajá. Pero que también puede ser parte de un proceso creativo muy personal y significativo, como vimos con Tacardi. Hemos profundizado en las complejísimas perspectivas sobre la autolesión, desde su uso en el escenario hasta la visión reflexiva y cautelosa de músicos como Kim Carlson. Muy importante esa visión. Y finalmente hemos constatado la recepción ambivalente del género. Potencialmente peligroso o desencadenante para algunos, pero profundamente reconfortante, validante y hasta catártico para otros. Es una buena recapitulación de la complejidad del fenómeno, la verdad. Y si buscamos una reflexión final sobre la relación causa-efecto, creo que es crucial insistir en que no hay ninguna evidencia científica sólida que demuestre que escuchar metal, ni siquiera un género con temáticas tan extremas como el DSBM, sea la causa de la depresión, el suicidio o la autolesión. Eso es importante recalcarlo. De hecho, parece mucho más plausible que la relación funcione a la inversa. Personas que ya experimentan esos sentimientos intensos de angustia, soledad, desesperación o vacío, se sienten atraídas hacia formas de expresión artística que reflejan, validan y dan voz a ese mundo interior tan oscuro y difícil de comunicar.
encuentran un eco, una resonancia. Ya, tiene sentido. Y pensando en cómo es el género hoy en día, es curioso que técnicamente el DSBM puede ser un estilo relativamente accesible para empezar a crear música, ¿no? Sí, es verdad. No hacen falta grandes estudios ni virtuosismo técnico. Una pista de guitarra con un riff repetitivo grabado en casa, un ritmo básico de batería programada. Se puede empezar con medios muy limitados, aunque la mayoría de estos músicos caseros o de dormitorio tengan una visibilidad mínima. Mm. Y aquí lanzo una última idea, algo para que quien nos escucha siga dándole vueltas. Podría ser que el propio acto de crear DSBM, incluso en sus formas más sencillas, caseras y rudimentarias, funcione para algunos individuos como una vía de escape, Interesante. como una forma de canalización quizá más constructiva de esas emociones negativas tan intensas y abrumadoras que de otro modo podrían manifestarse de formas más directamente dañinas, como las que a veces se describen en las propias letras y en la estética del género. Transformar el dolor en música, aunque sea oscura. Exacto. Quizás el proceso creativo en sí mismo, por muy oscuro que sea el material resultante, ofrezca una válvula de seguridad, una forma de transformar el dolor en algo, aunque sea música desoladora. Es solo una idea, ¿eh? Algo sobre lo que seguir reflexionando más allá de esta conversación.